Buenos días tengan todos. Esta Santa Misa será ofrecida por la salud de Richard Carrión, hijo de Virginia, nuestra dama de hospitalidad. También por Karina de Los Ángeles Linero, hermana de Karim del Ministerio Éfeta, y Reinaldo A. Lájaro. Buenos días nuevamente, tengan todos y sean bienvenidos a esta comunidad de Santa Bernardita, abriendo puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. Continuamos con los domingos del tiempo ordinario para conocer más a Cristo y darle nuestra mejor respuesta. Él nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo en escucharle y responder a su invitación con un amor profundo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Bienvenidos todos a esta celebración del aniversario. 4 aniversarios en uno. Y el monitor decía que la misa de hoy, la intención. Tengo que corregir. Las misas del domingo no tienen intenciones. O sea, usted puede ser, tenemos hoy una intención añadida, pero el domingo, la intención del domingo es el pueblo. Por eso está prohibido ofrecer misa inclusive de difuntos, a no ser que fuera, un acontecimiento muy grande y entonces el obispo daría un permiso especial. Fuera de eso, que nunca lo dan porque nunca lo hacen. Si ustedes vieran, en latín dice pro populo, por el pueblo. Entonces no hay intenciones. Uno puede tener una intención, ¿verdad?, como los enfermos, pero no. O sea que hay que corregir eso. La intención de la misa de hoy, la intención de la misa son todos ustedes. Toda la comunidad parroquial, con nuestro obispo que siempre se le incluye. Y más hoy que estamos celebrando 60 años de esta comunidad. Se dice fácil, pero por aquí ha pasado gente. Estamos pisando un terreno que ninguno de nosotros compró ni ayudó a comprar. Lo compró unas personas. Y hoy las recordamos, las personas que nos antecedieron, los que hicieron todo para que esta parroquia no tenga deudas. ¿Usted sabe cuántas parroquias en esta diócesis tienen deudas? De 1 millón, de medio millón. O sea, hay parroquias pobrecitas que viven mensualmente para pagar una hipoteca. No pueden nada, no pueden hacer nada porque, por ejemplo, conozco una parroquia que está muy cerca, que la hipoteca mensual es de $5,000. ¿Por qué? Porque los párrocos llegan y nosotros somos soñadores. Como no podemos tener hijos, pues hacemos obras. Sí, o sea, es una cosa muy psicológica. Al hombre le gusta quedarse. ¿Dónde se queda un hombre? En sus hijos. Y cuando el hombre no puede, pues entonces le gusta hacer cosas. Por eso los grandes dictadores hacían cosas, ¿no? Napoleón, los arcos y las cosas. Entonces, pues los párrocos, pues damos cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado. Es muy bueno hacer cosas y edificios, pero hay que tener el dinero para pagarlas. Porque a veces venimos con muy buenos sueños y el sueño mío se convierte en la pesadilla que el que me sigue atrás. Porque yo puedo decir, mira, yo hubiera querido tener una iglesia, por ejemplo, si yo hubiera hecho una iglesia, un templo, yo no lo hubiera hecho rectangular, yo lo hubiera hecho semicircular. Yo tengo aquí el modelo del templo que a mí me hubiera gustado, me voy a morir con los planos, ¿verdad? Pero bueno, espero que me los metan en la caja. Pero a mí me tocó esto. Cuando yo llegué, habían unas prioridades. Y yo dije, bueno, con el arquitecto Lázaro, que lo recuerdo con mucho cariño, y mira, esto es lo que hay. ¿Ustedes se acuerdan cómo era esto? Que era muy diferente. Entonces, ¿se acuerdan que el altar estaba allá y las cuestiones? Y mira, yo quiero esto que haya luz, pero era muy oscura, porque en vez de ventanas eran de bloques rojos, ¿se acuerdan? Dije, bueno, hicimos todos estos cambios, pero hasta donde nos dé el dinero. Y hemos ido haciendo, por años estuvimos con un parqueo que era de tierra. ¿Se acuerda cuando llovía en las convivencias? Nos acordábamos del Arca de Noé. Y entonces, pero cuando tuvimos el dinero, lo pagamos. ¿Por qué? Porque yo dije, yo no le voy a dejar deuda que viene detrás de mí. No creo que es ético, no creo que es caritativo.